Créditos personales y tarjetas Credit Cop. Llegá a lo que querés con las condiciones más convenientes. ¿Tenés Credit Cop? Tenés quien te acompañe. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nueva edición de La Cultura del Trabajo. Bueno, una semana que la verdad que se las trae, como se dice comúnmente. Estamos con una inminente votación por la ley que permite el aborto legal, libre y gratuito. Y estamos en este momento, bueno, tuvimos una decisión de comisión muy ajustada, por cierto, muy ajustada, pero que adelanta una posibilidad de un fallo favorable. Y además con una movilización en ciernes de todo el colectivo de Una Menos, Ni Una Menos, para el día de mañana que se trata, y además para llevar adelante una vigilia en las puertas del Congreso hasta que se vote, que entendemos va a ser recién el día jueves, porque esas discusiones son kilométricas, y así tiene que ser debatido, es un tema muy que interesa al conjunto de la sociedad. Bueno, pero hay otros elementos que todavía son tanto o más importantes que ¿verdad, Hugo? Verdad, Claudio, uno de los junios más cargados de los últimos años, porque tenemos que hablar de todas estas movilizaciones que ya sucedieron y las próximas que van a haber. Está próximo el Mundial y el rival más difícil de la Argentina en el grupo de la muerte es el FMI. El FMI ya aseguró que va a haber recortes más allá del préstamo de los 50.000 millones de dólares. Va a haber recorte en la obra pública, en el Estado y en los subsidios. El FMI está pidiendo, Claudio, subsidios cero. Ya casi estamos, ¿no?, en ciernes de esto. ¿No pensabas alguna otra cosa, Hugo? No, nadie pensaba otra cosa. Dijeron que no iban a ir al fondo, fueron al fondo, bueno, se vienen los recortes. Esto también lo entendió la CGT, más allá de la CTA, que ya declaró un paro para este jueves. La CGT, el triunvirato, que hoy rechazó la reunión con el gobierno, declaró un paro sin movilización para el 25 de junio, donde va a haber también paro de transporte. Va a estar la ciudad, seguramente la ciudad y todo el país, sin transporte, paralizado, Claudio, me animo a decir. Vos sabés que realmente la clave es el transporte para garantizar la masividad de los paros, pero también tiene que ver, no tiene que ver necesariamente con la voluntad que tengan los compañeros de llevar adelante una medida o no, sino de poder tener un respaldo en el sentido de no perder presentismos y poder discutir después mano a mano con las patronales. La fuerza mayor sería que no pudo concurrir al trabajo. Que a veces son muy altos, sí. Que a veces son descuentos de 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 pesos. Claro, hay que agregar que no es solamente el día, sino también el premio de presentismo y todos los bonos que se le pagan. Exactamente. Entonces hay una doble cuestión en el tema del transporte. Pero bueno, lo importante es que haya una voluntad social, que haya un consenso social, y seguro que lo hay, en resistir estas medidas. Pero para eso hoy hay un compañero referente del movimiento obrero, realmente de un sector y además de muchísimos años de trayectoria, y además de un gremio que se las trae, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hola, ¿Cómo anda, buenas compañero noches. Michel? ¿Cómo andan? Un gusto. ¿Es suficiente con un paro general? ¿Podríamos decirlo así? No, para nada. No. Nosotros, desde la corriente federal, venimos planteando este debate dentro de la CGT. Primero, de que es necesario retornar a aquellas líneas de CGT con programa. Nos parece fundamental de que se adopte una posición frente a este proyecto que tenemos del gobierno, que no es ni más ni menos que el proyecto neoliberal que ya hemos vivido en otra etapa, pero nosotros defendemos otro proyecto de país. Entonces es imposible defender reivindicaciones laborales como el convenio colectivo, el salario, si no planteamos una posición muy clara con respecto a estos acuerdos con el Fondo Monetario, si no planteamos posición con respecto al comercio exterior, el sistema financiero, son temas clave. Hoy se está destruyendo la industria nacional, producto de una política de apertura indiscriminada de importaciones, y podemos pensar de que estamos defendiendo un salario cuando están liquidando sectores enteros de la industria. Es imposible. Por eso
la idea es, la fuerza nuestra está si estamos todos unidos defendiendo un proyecto de país distinto. Esto, la CGT en otros tiempos, como cuando era CGT Los Argentinos, cuando fue La Falda, Huerta Grande, y la misma CGT que conducía Saúl Ubaldini, tenía una postura muy firme, y en ese sentido eso hace a la solidaridad. Es decir, un sector está más afectado más rápidamente por el proyecto de la oligarquía, bueno, el otro sector debe ser solidario con eso, porque si no vamos escalonando los golpes al movimiento obrero y terminamos con una destrucción fatal, que después no la podemos revertir, ¿no? Esta posición tuya, que es clarísima, la verdad que es absolutamente clara. ¿Vos crees que la necesidad de un programa es una necesidad compartida por el conjunto de los compañeros que hoy dirigen el movimiento obrero, o solo somos algunos que estamos convencidos de que hay que tener algo más allá de la coyuntura? No, lo programático, si uno lo mira también con una visión histórica, este año se cumple 50 años la CGT de los Argentinos. Vos fíjate que hubo un sector que planteaba la cuestión programática y otro sector que planteaba que había que negociar con el poder. En ese caso era Onganía, con un proyecto de los monopolios. Bueno, hoy vos tenés lo mismo. Hay sectores sindicales que consideran que la manera de defender los derechos de los trabajadores es negociando con quien está en el poder. Y en definitiva, lo que ha logrado el neoliberalismo es meterse corporativamente en algunas organizaciones sindicales, en el sentido de pensar que hay un sector que se puede salvar porque va de la mano de alguna rama poderosa de la actividad de la industria o de servicio. Entonces, eso hace que se vaya perdiendo un poco la fuerza del movimiento sindical argentino, que precisamente si tiene digamos, una relevancia histórica es porque ha sido una forma de organización ligada a un proyecto de país. Es decir, esto de sindicato único por rama de producción y servicio, con convenios fuertes que dan protección a todos, el más débil, el más fuerte, pero una base protectoria, tiene que ver con ese país desarrollado, con ese país yendo adelante y teniendo al movimiento trabajador como parte de la defensa de un proceso de desarrollo nacional autónomo, ¿no? O sea que los sindicatos, tanto vos como yo sabemos, y Hugo también, ¿no? que los sindicatos debemos ser fuertes, pero tenemos que ser efectivos también. Y por ahí, en aras de una efectividad o de una supuesta eficiencia en la defensa de los intereses de los compañeros, se prima la negociación con el poder. Nosotros siempre tenemos que negociar con el poder, siempre tenemos que articular con el poder. El problema es si tenemos en claro qué negociamos y qué no negociamos, y sobre todo cuál es nuestra mira, ¿no? Cuál es nuestro camino. Y esto es un poco, coincido totalmente con lo que decís vos, lo que se ha venido perdiendo. Yo creo que a partir de los 90 se profundizó esa situación, ¿verdad? Coincido plenamente. Los 90 fue, si uno mira, digamos, lo que ocurrió en los 90 con la cuestión de las privatizaciones y todo ese avance del neoliberalismo, se debilitó esta idea de una lucha del movimiento obrero con un programa, un proyecto de país. Indudablemente ahora es más salvaje la cuestión, porque el problema es que ante la perspectiva que no oculta ni el propio gobierno, si sienten la legitimidad de que por haber llegado el proyecto neoliberal a partir de una elección, pueden plantear claramente de que la productividad, la competitividad, la eficiencia se logra a partir de lo individual o por empresa. Es decir, está planteando mucho y se la meritocracia, como plantea la meritocracia. Entonces la productividad se mide o por empresa, no por un convenio general, o se mide dentro de una empresa por trabajador. Es decir, el que más se esfuerza es el que más tiene que tener remuneración, y no ocultan el modelo chileno. Por ejemplo, yo he escuchado muchas veces al presidente hablar del ejemplar modelo chileno, el sindicalismo por empresa, un debilitamiento total de los derechos de los trabajadores. Una atomización de las organizaciones de los laburantes. Pero además una idea, como bien vos dijiste, una idea de productividad, en la cual nosotros no nos asustamos de discutir productividad. Lo que no queremos es que productividad se entienda por aumentar la carga de trabajo, ¿no? Son dos cosas distintas. O sea, en todo caso, la productividad lo que encierra es la necesidad de que la patronal invierta en herramientas, invierta en mejoras en las condiciones de trabajo, y organice mejor el trabajo, consensúe con las organizaciones gremiales cómo se lleva adelante esos cambios,
Eso no nos asusta discutirlo. Ahora, cuando ellos hablan, como este muchacho habla de productividad, está hablando de aumentar la carga y recortar derechos. Son dos cosas totalmente distintas. Bueno, yo te puedo dar como ejemplo nuestra industria, es decir, el hecho de querer convertir a una industria competitiva, poniéndola en el mundo, y de repente lo que hizo este gobierno, nosotros habíamos tenido un proceso de sustitución de importaciones, sobre todo en el rubro libro, que había llevado una producción anual de 32 millones de libros en el año 2003 a 128 millones en el 2014, es decir, de un libro por habitante pasamos a producir 3 libros por habitante. Nada menos que libro, ¿no? Bueno, ¿qué ocurría en eso? Es decir, se defendía un mercado interno, la empresa, como tenían mercado, invertían, hubo 2.400 millones de dólares de inversión en maquinaria gráfica, eso le dio productividad a las empresas porque se tecnificaron, generaron un 30% más de puestos de trabajo. A los 20 días que asumió este gobierno, abrió las importaciones. Nos puso en competencia por darte un ejemplo, libros que vienen de China. ¿Dónde se fabrican? En buquefactoría, en donde hay presos trabajando. Es decir, que no hay ninguna posibilidad de competitividad si se lo mira desde el punto de vista de lo que puede ser comparar los salarios, por dar un ejemplo. También te abren en varios sectores de la industria con países que a su vez subsidian a su industria. Entonces es imposible competir en igualdad de condiciones. Por lo tanto es falso esto de la libertad de mercado y de la competencia en igualdad de condiciones. Las condiciones, claro, no son las mismas las condiciones, eso está claro. Otra pregunta que te quiero hacer respecto a esto en la industria. ¿Cuántos puestos de trabajo perdieron con la apertura de importaciones? Y nosotros perdimos, es decir, hay una combinación de factores. Primero el achicamiento del mercado interno, que es lo que más golpea, pero que se agudiza más al abrir las importaciones. Pues si el mercado es más chico y a su vez entra mucho más de afuera, con unos precios totalmente mucho más bajos por la competencia. No, fíjate vos, con un gran negocio, en el caso del libro, de las grandes editoriales. ¿Cómo es eso? Y claro, porque la gran editorial, a su vez, tiene un mercado mundial. Sale una novela de García Márquez o una novela de Vargas Llosa, y a ellos le conviene imprimirlo a nivel mundial, en China, por darte un ejemplo, y desde allí mandar a cada país lo que está hecho afuera. El editor nacional depende siempre de la producción gráfica nacional. Es decir, no es que por tirajes que en general son de 3.000, 4.000, los autores nacionales, es decir, lo van a hacer acá, no lo van a mandar a hacer al exterior. Ahora, el libro que hace la gran editorial no lo vende más barato acá, lo vende al precio de mercado de Argentina. Si un libro vale 500 pesos, la diferencia se la quedó la editorial. No es que viene acá más barato porque lo imprimió en China o lo imprimió en otro país. No, eso es plus ganancia para la editorial. Sí. Y te voy a saltar un poco de tema, pero yo sé que te la bancás, digamos. El que avisa no traiciona, ¿no? El que avisa no traiciona. No, pero cuando estamos hablando de algo que nos lleva inevitablemente a qué pasa en la región, ¿no? Porque cuando uno habla de producir, tiene que hablar de producir para un mercado de 500, 600 millones de posibles compradores. Nosotros somos un mercado pequeño, independientemente que tenemos que tener toda una cuestión y una política de protección de la industria nacional. Si nosotros no pensamos en la región de conjunto, estamos jodidos. Y en ese sentido, ¿cómo ves la región? No, yo veo que hubo intentos importantes durante este periodo de los gobiernos anteriores en casi toda la región, que hoy ya no están, en este sentido de la integración, porque a mí me parece que se percibía no solamente el hecho de integrar lo que podían ser todos los mercados y hacer un mercado más grande, sino que se avanzaba hacia esta idea de tener un respaldo financiero para apuntalar esa producción, como era la idea del Banco del Sur. Es decir, había todo un planteo también de integración a través de una política de transporte, todo eso, que me parece que es la salida para toda la región y cada una de nuestras naciones. Pero precisamente yo creo que esta ofensiva que volvemos a tener el neoliberalismo es porque sabía que si eso avanzaba perdía toda una región que históricamente ha sido parte. Ahora, uno lo ve al presidente el otro día yendo allí a esa reunión del G7, con todos los países grandes peleándose entre ellos por el tema de la protección de sus propias producciones, porque claro, el canadiense peleándose con Trump
por la cuestión de los aranceles del acero y del aluminio. Trump diciéndole, no me jodás porque yo te voy a poner aranceles a los autos que fabrican en Canadá. El francés poniendo límites, es decir, no queriendo firmar el acuerdo de libre comercio de la Unión Europea con Argentina porque defiende sus productores agropecuarios. Y nosotros, a contramano de todo eso, haciendo lo que nos exigen esas grandes potencias. Argentina, abrite a todo lo que te podamos meter nosotros, pero vos, en esa apertura, dame a mí vaca muerta, el litio, es decir, las partes que a mí me interesan, ¿no? Eso es terrible, porque yo creo que estamos en una situación de recolonización, de entrega nacional, como las peores épocas de nuestra historia. Sí, pero a veces piensan algunos compañeros, o el hombre, si querés, el hombre común, piensa que estas cuestiones son cuestiones de la alta política y que no tienen nada que ver o que no impactan de ninguna manera sobre su vida cotidiana. Y no es así. Esto impacta directamente sobre lo que nos está pasando. O sea, estas cuestiones que parecen abstractas, en realidad no lo son muy concretas. Tienen que ver con el día a día, casi diría con la propia coyuntura. Lo que hace tener trabajo, lo que hace tener poder adquisitivo, tiene que ver con estas cuestiones que parecen de otro, ¿no? O parecen con un criterio muy elevado, muy abstracto, y sin embargo no es así. Y bueno, suerte tener, suerte no es una cuestión de suerte, pero está bueno que tengamos dirigentes del movimiento obrero que puedan tener una visión de lo general a lo particular y lo particular a lo general, ¿verdad? Porque es la única manera de no andar a tientas, a pesar de que en este caso el adversario sea muy poderoso, ¿no? Exacto. Sí, poder pensar más allá de las fronteras nacionales, más allá de lo corporativo, más allá de la defensa del salario, la defensa de la condición de trabajo, pensar también en cuál es la estrategia, es algo que necesitamos y mucho, gringo. Sí, y otra cuestión que a mí me parece fundamental, lo más rico que tenemos nosotros es la experiencia histórica, ¿no? Y entonces claro, cuando uno ve que, por lo menos en Argentina, y muchos miran hacia Argentina, la experiencia del movimiento obrero, de la clase trabajadora, el criterio de organización que ha construido históricamente, me parece que es fundamental, porque eso nos da una visión de cómo tenemos que actuar, o por lo menos qué es lo que tenemos que defender, que ha sido, es decir, tener los convenios que tenemos hoy tiene 70 años de historia, y también surgieron producto de una acción popular, porque es decir, no hubiéramos tenido peronismo si no hubiera habido un 17 de octubre del 45, si hubo un protagonismo de los trabajadores que abrió camino a un desarrollo de poder de los trabajadores, que es lo que nos tiene que servir para defender. Por eso muchas veces en la discusión con aquellos que dicen, bueno, pero eso ya fue, el mundo es distinto, hoy la cosa está globalizada y lo demás, pero hay algo que es la dignidad del trabajo, que no cambia con el tiempo. Se hará compleja, es cierto, hoy el poder concentrado, digamos, que vuelve a la carga, tratando de someter al país, digamos, tal vez tiene una característica de poder financiero que no tenía en otras épocas, en donde la desvalorización del trabajo es extrema. Sí, como decía, el capital se reproduce, no te necesito a vos, no necesito arriesgar en la producción, ¿no? Lo hemos visto en estos últimos días. Claro, esta pavada, ¿no?, de que no hay más laburantes, son todos colaboradores, y además los colaboradores son unidades de producción independiente que venden su fuerza de trabajo, y cuanto más capaces y más proactivos son, mejor la venden. Y esta pavada no es de ahora, digamos. Esto ya estuvo en los 90, esto ya estuvo en los 80 y circuló en distintas versiones. Pero se pretendió, ¿qué es lo que se oculta con esto? Se ocultan las relaciones de poder que establece en un sistema de producción determinado. Exacto. Esto es tal cual. Entonces hay que tratar de enmascararlo, y en ese enmascaramiento, ¿qué sentido tienen los sindicatos? Claro. ¿Qué sentido tienen los convenios colectivos de trabajo si uno es una unidad que puede discutir el fuera de convenio, ¿no? Aquel fuera de convenio que está en una compañía de carácter privado o no, o contratado en el Estado, y gana menos que el que tiene al lado, que está convencionado, pero es fuera de convenio, digamos, claro, es un colaborador. Esta pavada que porque no solo de pan vive el hombre, ¿no? Tiene un sustento de carácter ideológico, hasta afectivo, si se quiere, un pertenecer, un ser.
Y esto lo explotan permanentemente. Y el odio o la bronca contra las organizaciones gremiales. Que podemos ser mejores o peores, digamos, pueden haber mejores o peores dirigentes, como en todo, como en toda la actividad, esto no lo podemos negar. Pero que somos importantes y necesarios, no les quepa duda, ¿no? Totalmente. Este gobierno intenta llevar a la destrucción por todos los medios posibles de las organizaciones gremiales. No quiere organizaciones gremiales dóciles, directamente no las quiere. No están dentro de su esquema de poder. Y en ese sentido, el rol que está cumpliendo la CGT es el rol que históricamente tiene que cumplir, digamos, y bueno, cada uno de nosotros, o sea, yo estoy en la CTA, vos estás en la corriente, ¿vos pensás que terminamos juntos? Yo creo que estoy convencido de eso, pero aparte creo que en estos 2 años que han sido muy duros, también tuvimos experiencias muy enriquecedoras. Por ejemplo, la Corriente Federal participando dentro de la CGT fue generando situaciones, ustedes recuerdan en marzo del año pasado, de los golpes que recibe el sector industrial, surgió una movilización impresionante, de más de 500.000 compañeros frente a, que fuimos con CTA, con todo, frente al Ministerio de Producción. Allí se imponía el paro general, quedó media descolocada la conducción de la CGT por no interpretar eso el que 7 de marzo te referís. Claro, que venía desde abajo. El día del atril, el famoso día del atril. El famoso día del atril, y salió el paro general. Después hubo una inmovilidad de la conducción de la CGT, pero confluimos en la unidad en la acción en las calles y generamos de la multisectorial de noviembre la movilización del 29 de noviembre que frenó la reforma laboral, CTA, el sector de Moyano, Corriente Federal y a su vez sumando a las organizaciones sociales, uniéndolas en la calle, porque ahí estaban todos, distintos criterios de organizaciones sociales, confluyeron todos, frenamos la reforma laboral el 29 de noviembre en la calle, hicimos las impresionantes movilizaciones de diciembre, en donde la dirigencia sindical que no se colocó en el lugar que se tenía que colocar, en ese caso rechazar la reforma previsional, que era lo peor de todo, bueno, se vio desbordada por una unidad en la acción que yo creo que después de ahí en más siguió teniendo continuidad, porque si uno ve el 21 de febrero contra todo el aparato tratando de desvalorizar esa movilización, que era una movilización del moyanismo y lo demás, se demostró en las calles que volvíamos a juntarnos todos, y esto último del 25 de mayo, que a mí me parece que fue algo extraordinario. Yo creo que debe ser unas movilizaciones de oposición más grandes de la historia, de oposición, digamos. Impresionante. Sin duda, Claudio, quiero agregar algo. Sin duda la dirigencia gremial, todo lo que es el ámbito gremial, tiene una responsabilidad por la cantidad de afiliados que representa. Exacto. Estamos hablando de cientos de miles, millones de trabajadores. Pero ¿no sentís que hay una carga de responsabilidades por parte de la clase política opositora a los dirigentes gremiales y no se hacen cargo de su parte? Porque por ahí la clase política le exige un paro general a los gremios, pero también no hay una figura que conduzca esta oposición. Totalmente. Yo soy uno de los convencidos que la lucha social va a ser la que va a ordenar la reconstrucción política. Es decir, hoy tenemos, por supuesto, en la oposición, y el hecho fue esta ley antitarifa, donde cuando hay voluntad de unirse y ponerse en lo que es la defensa del interés de las mayorías, se puede producir eso. Pero también veo mezquindades, sectarismo, que hacen que hoy desde lo político no se visualice una alternativa clara. Es decir, hay voluntad de dirigentes, es decir, construyamos esa alternativa frente a la ferocidad de este proyecto. Pero me parece que desde la lucha social es donde más claramente, en la medida que sigamos coordinando, reconstruyendo esas herramientas organizativas que nos den mayor potencia, es donde vamos a ordenar también la reconstrucción de una alternativa política. Porque es indudable, el político que no se pone a la cabeza los problemas que tiene la sociedad, difícilmente pueda ser exitoso, ¿no? Claro. O sea que como siempre, ¿no? O sea, está fuera de discusión que tenemos que resistir y tenemos que movilizar todo lo que podamos, y esto no tenemos duda. También tenemos la obligación de construir una alternativa. Exacto. Porque una cosa sin la otra es como que estamos rengos, ¿no? Porque o sea que la gente a nivel masivo necesita ver que lo que hace va hacia algún lado. Exacto. Porque si no todo la movida tiene un techo, digamos, ¿no? Exacto. La movilización tiene un techo. Si no podemos aparecer con una opción clara,
donde de conjunto nuestros compañeros digan, bueno, vamos hacia acá y esta es la salida, tenemos límites. En ese sentido, ¿el Parlamento no te parece que debería cumplir un rol un poco más activo como está? Totalmente, yo creo que es muy necesario. Por ejemplo, ahora tenemos esta situación del Fondo Monetario. Va a haber discusión de un presupuesto. Ese presupuesto incluye ajustes que afectan seriamente a distintos sectores del pueblo. Me parece que hay una oportunidad de tener una postura muy firme, muy concreta con respecto a lo que... Porque si no aceptamos la lógica de que esto es irreversible y nos alejamos de la defensa de los intereses del pueblo. Va a haber una necesidad de que el Parlamento discuta la reforma a Carta Orgánica del Banco Central, y esa es una discusión también a futuro. Si hemos tratado de tener un Banco Central que acompañe el desarrollo nacional y hoy se lo va a sacar de ese rol y lo van a manejar los intereses especulativos, la banca extranjera, bueno, ahí tenemos un Parlamento que tiene que jugar un rol importantísimo. Y después, desde lo político, yo creo que también de la experiencia histórica nos indica que tenemos que recuperar un gobierno en el rumbo de interpretar a las mayorías, pero también volver con las herramientas que nos permitan de una vez por todas impedir que estos sectores corporativos se recompongan fácilmente, ¿no? Porque de última nos van a dejar un país destruido y esa opción política que lo retome va a tener que ir a discutir con ese propio poder. Entonces, nueva constitución, reforma del sistema financiero, control estatal del comercio exterior son bases para la alternativa que tenemos que construir. Entonces tenemos que compartir un programa, tenemos que compartirlo, las distintas organizaciones, las distintas corrientes, tenemos que compartir un programa, ponernos de acuerdo, establecerlo como un mínimo común denominador, y poder entonces dotar de una conducción a esta resistencia para poder... Es el único elemento que podemos tener para pasar a la ofensiva. Pasar a la ofensiva significa ir por recuperar lo que perdimos y establecer una conducción política que nos permita salir de un retroceso que tanto ustedes como nosotros, los que nos están viendo, se dan cuenta que es tremendo. Por suerte tenemos dirigentes que somos conscientes de esto y te agradecemos mucho la presencia y vamos a seguir convocándote para el programa si podés venir y bueno, un orgullo tener compañeros como vos. Un gusto para mí estar en este programa. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima de la Cultura del Trabajo. Muchas gracias.